La cálida luz matutina se filtraba a través de los amplios ventanales del estudio donde Camila Ortega daba las últimas pinceladas a su nueva creación, un retrato abstracto lleno de colores vibrantes y formas impactantes, como un eco profundo de sus emociones más intensas. Con el cabello recogido en un moño improvisado y pequeñas manchas de pintura salpicando su rostro, Camila era la viva imagen de una artista consumida por la pasión de su obra. ¿Otra noche trabajando sin descanso?, preguntó Martín desde la puerta. Vestía un traje gris impecable, con la corbata perfectamente colocada. Su tono, aunque amable, dejaba entrever un sutil reproche que Camila había aprendido a reconocer. Sí, esta pintura es especial, respondió con una sonrisa mientras retrocedía para contemplar su trabajo. Creo que será el punto central de mi próxima exposición. Martín avanzó hasta quedar detrás de ella, posando sus manos sobre sus hombros con un gesto que parecía estudiado. Por cierto, sobre la mudanza a la casa nueva. Pensaba invitar a algunos amigos este fin de semana para conocerla. Camila dejó el pincel sobre la mesa y se giró despacio, buscando en los ojos de Martín algún rastro de emoción auténtica. Pero lo que vio fue algo más ambiguo, como si su propuesta fuera más una imposición que un deseo genuino. No creo que sea el momento adecuado. Apenas he tenido tiempo para organizarme, y la casa todavía no está lista, dijo, intentando evadir el tema. Siempre tienes una excusa, contestó Martín con una sonrisa forzada. Es nuestra casa, deberíamos disfrutarla. Además, fue una inversión significativa. Sería bueno empezar a sacarle partido. La palabra inversión provocó una punzada en Camila. La propiedad, ubicada en una exclusiva zona de la ciudad, había sido adquirida con parte de la herencia de su madre. Aunque el título legal estaba a nombre de su padre, Camila nunca le había prestado demasiada atención a ese detalle, pero la insistencia de Martín empezaba a inquietarla. Por cierto, ¿tu padre ya firmó los papeles de la transferencia?, preguntó Martín con aparente despreocupación mientras tomaba una de las brochas y la examinaba sin interés. No habrá transferencia, respondió Camila con calma forzada. Papá decidió proteger la casa en caso de que algo ocurriera. Lo hizo pensando en mi bienestar. Martín dejó caer la brocha sobre la mesa. Su mandíbula se tensó un momento antes de forzar una sonrisa. Claro, siempre tan precavido. Bueno, supongo que podremos hablar de eso más adelante, ¿verdad? Somos un equipo, al fin y al cabo. Camila asintió sin convicción, pero algo en su interior comenzó a inquietarla profundamente. Esa noche, mientras Martín hablaba por teléfono en otra habitación, intentó concentrarse en los detalles de su exposición. Sin embargo, las palabras de Martín, aunque dichas a media voz, lograron llegar a sus oídos. Sí, técnicamente está a nombre del viejo, pero es cuestión de tiempo. Camila confía plenamente en mí, no se atrevería a enfrentarse. El corazón de Camila se detuvo por un instante. Dejó caer el bolígrafo que sostenía y se acercó en silencio a la puerta. Lo que escuchó después la desmoronó. Una vez que la casa esté a mi nombre, podemos venderla o lo que sea. Estoy cansado de fingir interés en su arte. Retrocedió, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El aire se volvía denso, como si cada respiración doliera. Intentó buscar una explicación lógica, pero la realidad era incuestionable, Martín no era quien decía ser. Cuando Martín salió de la habitación con su habitual expresión despreocupada, Camila tuvo que contener las lágrimas y resistir el impulso de confrontarlo en ese instante. En su lugar, optó por la prudencia. Creo que pasaré unos días con mi padre. Quiero discutir con él algunos temas sobre mi trabajo, dijo, esforzándose por sonar neutral. Claro, siempre es bueno que lo visites, respondió Martín, sin sospechar nada. Esa noche, Camila apenas pudo dormir. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones, dolor, rabia y una determinación creciente de no ceder ante la traición. A la mañana siguiente, salió temprano, incapaz de permanecer bajo el mismo techo que Martín después de lo que había descubierto. El hogar de su padre, don Andrés, estaba en un barrio tranquilo, rodeado de árboles. Para Camila, ese lugar siempre había sido un refugio seguro. Al llegar,
lo encontró en el porche, leyendo un libro como solía hacer al comenzar el día. «Hija, qué agradable sorpresa», dijo don Andrés con una sonrisa cálida. «No esperaba verte tan temprano». Camila lo abrazó con fuerza, encontrando en su abrazo la paz que tanto necesitaba. «Papá, tenía que venir». «Hay algo muy importante de lo que necesito hablar contigo», respondió mientras ambos entraban a la casa. En la cocina, mientras el aroma del café recién preparado llenaba el ambiente, Camila se sentó frente a su padre. Durante unos segundos, jugueteó nerviosa con una cucharilla antes de comenzar. «Papá, anoche escuché a Martín. Me di cuenta de que no me ama, que nunca lo hizo. Todo este tiempo ha estado conmigo por interés, por nuestra casa. Está planeando cómo quedarse con ella y hasta mencionó venderla». El rostro de don Andrés, habitualmente sereno, se endureció, dejando ver una firmeza inusual. «Siempre tuve mis sospechas sobre ese hombre», murmuró don Andrés, entrelazando las manos sobre la mesa. «Por eso insistí en que la propiedad estuviera a mi nombre. Sabía que algo no encajaba, pero preferí darte el beneficio de la duda». «¿Cómo pude ser tan ingenua?», preguntó Camila con los ojos llenos de lágrimas. «Todo parecía perfecto, pero ahora veo todas las señales que ignoré». Don Andrés tomó las manos de su hija con ternura. «No es tu culpa, hija. A veces el amor nos ciega y confiamos en quienes no lo merecen. Pero ahora lo importante es que tomes las riendas. No puedes permitir que te manipule más. Necesitamos actuar con cabeza fría y estrategia». Padre e hija dedicaron el resto del día a conversar y planear los próximos pasos. Don Andrés le ofreció su apoyo incondicional, y Camila, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba recuperando el control de su vida. Esa noche, Camila regresó a casa con una determinación renovada. Decidió observar a Martín cuidadosamente antes de dar el siguiente paso. Al entrar, lo encontró en la sala, hablando por teléfono. En cuanto la vio, colgó rápidamente y le dedicó una sonrisa que a Camila ya no podía conmover. «¿Qué tal con tu padre?», preguntó con tono casual. «Bien. Siempre es reconfortante hablar con alguien que realmente se preocupa por mí», respondió Camila, cuidando cada palabra. Martín pareció incomodarse por un segundo, pero pronto volvió a su actitud habitual. «Eso es bueno. La familia siempre es importante». Esa noche, mientras Martín dormía, Camila encendió su computadora y comenzó a investigar detalladamente el trasfondo financiero de su esposo. Lo que descubrió confirmó sus peores temores: deudas ocultas, transferencias a cuentas sospechosas y un estilo de vida que no podría sostener sin los recursos que pretendía arrebatarle. También encontró correos electrónicos entre Martín y un socio, donde discutían cómo dividir las ganancias de la venta de la casa y otros bienes. La traición dolió como un puñal, pero esta vez el dolor no la paralizó. Cerró la computadora con decisión y se acostó, segura de que al día siguiente tomaría el control. A la mañana siguiente, Camila fingió normalidad, observando cada movimiento de Martín con cautela. Durante el desayuno, él leía el periódico como siempre, sin sospechar el torbellino que se avecinaba. «Hoy saldré temprano, tengo reuniones importantes», dijo despreocupado mientras tomaba sus llaves. «¿Reuniones? Espero que sean productivas», respondió Camila sin levantar la mirada de su taza de café. Martín asintió y salió de casa sin imaginar lo que ella tenía planeado. Apenas cerró la puerta, Camila dejó la taza sobre la mesa y se dirigió al despacho de su esposo. Había esperado días para esta oportunidad. Revisó cajones, carpetas y documentos, recopilando pruebas que confirmaran todo: contratos ilegales, acuerdos fraudulentos y una red de engaños que alimentó su indignación. Fotografió cada documento con su teléfono, asegurándose de no dejar ningún detalle fuera. Esa misma tarde, acudió a la oficina del abogado que su padre le había recomendado, Roberto Velázquez, conocido por su precisión y enfoque directo. «Señora Ortega, he revisado los documentos que me proporcionó su padre. Parece que tenemos un caso sólido para actuar», dijo Roberto, repasando las pruebas que Camila había reunido.
Quiero proteger lo que me pertenece y asegurarme de que no tenga más oportunidades de dañarme, respondió Camila con firmeza. El primer paso será bloquear cualquier intento de acceso a sus bienes. Por lo que veo, la casa ya está segura gracias a su padre, pero anticiparemos cualquier movimiento legal que él intente hacer, explicó Roberto. ¿Está dispuesta a enfrentar un proceso largo y complicado? Estoy más que preparada, respondió Camila sin vacilar. Esa misma tarde, Martín recibió la notificación del inicio del proceso de divorcio. El sobre, entregado por un mensajero, contenía una lista detallada de las razones de Camila y los bienes que él no podría reclamar. Su rostro, normalmente controlado, se tornó en una máscara de ira. Paseó por la sala como un animal enjaulado, esperando a que Camila regresara. Cuando ella finalmente llegó, Martín no pudo contenerse. ¿Qué significa esto, Camila? ¿Un divorcio? ¿Así de fácil quieres terminarlo todo? Gritó, sosteniendo los papeles con fuerza. Camila lo miró con serenidad, dejando las llaves sobre la mesa antes de responder. Nada de esto ha sido fácil, Martín. Pero sí, quiero ponerle fin. No puedo seguir con alguien que me ha mentido y utilizado todo este tiempo. ¿Utilizado? Replicó Martín, elevando la voz. Todo lo que hice fue por nosotros. Por nuestra estabilidad. Pero claro, tú siempre te haces la víctima. No voy a caer en tus manipulaciones otra vez, dijo Camila con firmeza. Sé perfectamente lo que has estado haciendo. Y tengo todo documentado. ¿Documentado? ¿De qué estás hablando? Preguntó Martín, avanzando hacia ella, con la incredulidad y la rabia marcadas en su rostro. De tus deudas, de los acuerdos fraudulentos que firmaste usando mi nombre, de tus intenciones de vender la casa. Todo está en manos de mi abogado ahora. Así que, te recomiendo que no intentes nada más, porque no tienes manera de ganar. Martín retrocedió, dándose cuenta de que Camila estaba más preparada de lo que jamás habría imaginado. Esto no va a quedar así, murmuró entre dientes. No voy a dejar que me destruyas. Camila lo miró con frialdad. No necesito destruirte, Martín. Tus propias acciones están haciendo el trabajo por mí. En los días siguientes, Martín trató de revertir la situación. Consultó abogados, buscó apoyo entre sus conocidos y trató de hallar una brecha legal que pudiera usar a su favor. Pero en cada intento, se topaba con un muro. Sus deudas seguían creciendo, y su prestigio en el ámbito empresarial comenzó a desmoronarse. Los pocos aliados que le quedaban lo abandonaron, temerosos de verse arrastrados por sus problemas. Mientras tanto, Camila se mantuvo firme. Pasaba largas horas en su estudio, transformando su dolor y determinación en arte. Cada pincelada era una declaración de resiliencia, un reflejo de su esfuerzo por reconstruir su vida sin depender de nadie. Una tarde, mientras trabajaba en una pintura que representaba un ave elevándose al cielo, recibió una llamada de Roberto. Camila, tengo buenas noticias. Martín intentó reclamar la casa, pero como esperábamos, no tiene fundamentos legales. Su caso se está desmoronando. Camila dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque sabía que la batalla no había terminado, sintió que una parte importante de la lucha estaba ganada. Después de colgar, Camila dejó que el alivio la envolviera. Por primera vez en meses, sentía que la tormenta comenzaba a disiparse. Miró la pintura frente a ella, el ave alzando el vuelo sobre un cielo despejado, y se dio cuenta de que esa obra simbolizaba no solo su lucha, sino también su liberación. Mientras tanto, Martín se hundía cada vez más en su propia desesperación. Sus deudas aumentaban, y los pocos contactos que aún tenía lo evitaban, conscientes de que su situación era insostenible. Incluso su familia, harta de sus errores y engaños, decidió romper lazos con él. Solo, en su departamento vacío, rodeado de papeles y botellas vacías, Martín enfrentaba el reflejo de un hombre derrotado por sus propias elecciones. Camila, en cambio, enfocó toda su energía en el arte. La preparación para su próxima exposición llenaba sus días de entusiasmo y sentido. Cada obra era un testimonio de su transformación, colores audaces,
texturas vibrantes y un mensaje de esperanza que resonaba en cada trazo. El día de la exposición llegó, y la galería estaba llena de vida. Invitados elegantemente vestidos, críticos de arte y coleccionistas admiraban las vibrantes obras de Camila. Cada cuadro narraba una historia, la traición, la lucha por la libertad y el renacer de una mujer que había encontrado su voz. En el centro de la sala destacaba su obra maestra, la figura de una mujer de pie sobre escombros, contemplando un amanecer radiante. El cuadro simbolizaba no solo su historia personal, sino también su victoria. Entre la multitud, don Andrés la observaba con orgullo. Cuando sus miradas se cruzaron, Camila se acercó y lo abrazó con fuerza. «Esto no habría sido posible sin ti, papá», dijo con emoción. «No, hija. Esto es tu logro. Yo solo te di un pequeño empujón. Tú construiste esta vida con tus propias manos», respondió don Andrés con cariño. La noche transcurrió entre aplausos y elogios. Críticos de arte destacaron la autenticidad y profundidad de las obras de Camila, y muchos asistentes encontraron inspiración en su historia. Sin embargo, la calma de la velada se interrumpió cuando Martín apareció en la galería. Vestido impecablemente, pero con un semblante tenso, avanzó entre los invitados hasta encontrarse con Camila. «¿Qué haces aquí?», preguntó Camila con firmeza, sin perder la compostura. «Solo quería felicitarte. La exposición es impresionante. Parece que finalmente encontraste tu lugar», dijo Martín, intentando sonar amistoso. «No necesito tus felicitaciones ni tu presencia aquí», respondió Camila, con la mirada fija en él. «No seas tan dura conmigo. Al final, yo también contribuí a este éxito, ¿no crees?», añadió Martín con una sonrisa sarcástica. «Puedes inventar las historias que quieras, Martín, pero esta noche no es tuya ni de tus mentiras. Es mi noche, y no voy a permitir que la arruines». Antes de que Martín pudiera responder, un organizador del evento se acercó, alertado por la tensión. «Señor, le pediré que abandone la galería. Este es un evento privado y usted no está en la lista de invitados». Martín intentó replicar, pero las miradas de desaprobación a su alrededor lo hicieron retroceder. Finalmente, se marchó, dejando a Camila con una sensación de alivio y triunfo. Al final de la noche, mientras los últimos invitados se retiraban, don Andrés se acercó a Camila con un pequeño paquete envuelto en papel sencillo. «Quiero que tengas esto. Siempre supe que sería tuyo algún día», dijo, entregándoselo. Camila abrió el paquete con cuidado y encontró un cuadro pintado por su madre años atrás. La obra mostraba a una mujer sosteniendo una flor, rodeada de una luz cálida y acogedora. «Tu madre siempre creyó en tu talento, incluso cuando eras solo una niña pintando en los rincones de la casa. Estoy seguro de que estaría muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Con lágrimas en los ojos, Camila abrazó a su padre, sintiendo una conexión profunda con sus raíces y su historia. Colocó el cuadro junto a su obra maestra, dejando que ambas piezas dialogaran en armonía. En ese instante, Camila entendió que su lucha no solo había sido por justicia, sino también por reencontrarse consigo misma. Esa noche, de pie en el balcón de la galería, Camila contempló las luces de la ciudad con una paz que hacía mucho no sentía. Por primera vez, no había miedo ni resentimiento, solo gratitud por haber superado cada obstáculo. Levantó una copa de vino hacia el cielo y brindó. Por lo vivido, por lo aprendido y por todo lo que está por venir. En ese momento, supo que había encontrado su libertad y que, aunque su vida estaba marcada por cicatrices, ahora era completamente suya. Si esta historia te conmovió y crees que siempre hay una salida, no olvides dar me gusta y suscribirte para más relatos reales en la cruda realidad como el que te espera ahora en pantalla. Hasta pronto.